Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ya estamos a 13 días de la jornada electoral en la que se renovará la Cámara de Diputados por primera vez con legisladores y legisladoras reelectos y con una buena parte de personas postuladas en coalición. La semana pasada, el INE validó la afiliación partidista de las y los candidatos. ¿Cómo les fue? ¿Las medidas para evitar la sobrerepresentación partidista son suficientes? Nuevamente un defensor de la tierra fue asesinado. Marco Antonio Arcos Fuentes, defensor del territorio en Chilpancingo, Guerrero, fue baleado mientras estaba en un local de comida. Es el cuarto asesinato en 2 meses. La CNDH llamó a la acción coordinada en todos los niveles de gobierno. ¿Qué medidas deben implementarse para frenar las amenazas contra las y los defensores? Y el viernes el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, dijo que parece que el enemigo está en el Poder Judicial. Esto al hablar de la toma de control de los puertos del país y las acciones realizadas para frenar el narcotráfico. La declaración fue una muestra de la creciente militarización del país y un ataque al Poder Judicial, como señalan unos, o la simple descripción de un hecho, como apuntan otros. Veremos qué dicen Eder y Lecona. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. En marzo pasado, el Consejo General del INE aprobó nuevos criterios para verificar la afiliación efectiva de las y los candidatos. Estos criterios fueron validados por el Tribunal Electoral y la semana pasada el organismo electoral presentó el resultado de este proceso. ¿Ayudará esto a evitar la sobrerepresentación de Morena en la próxima legislatura? Veamos en contexto. La semana pasada, el Consejo General del INE informó el resultado de la revisión de la afiliación efectiva de las personas aspirantes a una diputación federal por alguna coalición política. Para evitar la sobrerepresentación, el INE determinó a qué partido corresponderá el triunfo de quienes fueron postulados bajo el principio de representación relativa, es decir, electos por mayoría de votos. Este resultado determinará la asignación de las 200 curules por el principio de representación proporcional. Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, registró candidaturas en 218 de los 300 distritos que hay en el país. Tras verificar la afiliación de las y los candidatos registrados, el INE restó 9 distritos al PRD y 1 al PAN y fueron asignados al PRI. Así, 69 candidaturas quedaron para el PRI, 88 al PAN y 61 al PRD. En el caso de Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, de las 183 candidaturas presentadas, se determinó que 86 personas candidatas están afiliadas a Morena, 51 al Partido Verde y 46 al del Trabajo. El INE restó 2 registros a Morena, que fueron reasignados, uno al Partido Verde y otro al PT, debido a que no se comprobó la afiliación efectiva de las personas candidatas. El INE informó que estas asignaciones podrían variar si se realizan sustituciones de candidaturas. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Feliz de esta alineación original. Muy buenas noches. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, querido Lecona, bienvenido. Gracias, querida Mariana, también súper contento de tener a Fer de vuelta en el reencuentro más esperado de la televisión mexicana. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, Mariana, y qué gusto también compartir con Fer, siempre es un placer. Y como hace algunos ayeres, ya lo decían, hoy regresa a esta mesa Fernanda Caso, abogada, analista, directora de Latitud 312 y amiga de este programa. Buenas noches, Fernanda. Muy buenas noches, encantada de saludarlos y bueno, feliz de estar con todos ustedes en este espacio de nuevo. A ver, Fer, pues empiezo contigo esta noche. Tú le has dado un constante seguimiento al proceso electoral. ¿Cómo ves pues esta reasignación de candidaturas hecha por el INE? ¿Cuál es tu opinión sobre las reglas que determinó el organismo electoral pues para evitar la sobrerepresentación partidista? ¿Y cómo estás viendo este tema? Uno de los que había causado más controversia precisamente era el cómo se iban a regular las coaliciones. Al final, ¿cómo lo ves? Bien, pero insuficiente todavía, ¿no? Creo que este concepto de la afiliación efectiva todavía está muy lejos de realmente lograr evitar que esto pase. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos candidatos que se postulan por un partido no tienen en realidad trabajo de militancia y mucho menos una afiliación real, ¿no? Y por eso pusieron lo de la afiliación efectiva. Pero es muy difícil saber que una persona es de un partido
simplemente como a partir de documentos y de papeles que son lo que se le entrega al INE, ¿no? Se tendría que hacer una investigación mucho más profunda, evaluar realmente como con sus conocidos alrededor para ver si el candidato que el PES está proponiendo en realidad es de Morena, y por lo tanto, pues bueno, es bien difícil como regularlo. ¿Qué creo yo que se tendría que hacer? Pues que la asignación de diputados se haga por coalición y no se haga únicamente por partido, ¿no? Si ya las coaliciones están funcionando como partidos de facto, pues entonces lo que se tendría que buscar es que cuando participen en conjunto, entonces se busque que la sobrerepresentación no vaya por encima de lo que la gente votó por la coalición. Al intentarlo hacer únicamente por partido, pues estos cambios entre uno y otro acaban siendo prácticamente inevitables, y aunque estas reglas del INE creo que ayudan y van a acercar más a una representación real, pues aún hay muchos huecos por donde se pueden colar. Bien. Eder, tú coincides con Fer. Ya cuando hablábamos hace algunas semanas sobre estas reglas, decía Lisa que precisamente pues la regla de la sobrerepresentación, para evitar la sobrerepresentación, al final no frena que los diputados y diputadas electas ya una vez en el poder puedan cambiarse de bancada o de afiliación partidista. ¿Cómo estás viendo estas asignaciones que hizo el INE sobre las candidaturas en coalición? No, y no tendrían por qué frenarlo, es un derecho constitucional la libre participación política. En ese sentido, si un diputado decide terminar su relación con un partido e irse con otro, pues es su derecho. Y yo también coincido con Fer en el sentido de que es muy complicado revisar el tema de la afiliación efectiva. Primero, ahorita en tu nota inaugural tú preguntabas si esto iba a evitar que Morena tuviera sobrerepresentación, y esa percepción está muy posicionada en la sociedad en este momento. Pareciera que fue una medida a modo de Morena, pero la sobrerepresentación también la podría tener el PRI, aunque no tenga mayoría de diputadas y diputados. Si no hay una buena medición de la afiliación efectiva en la coalición del PRIAN, podrían darle más diputados al PRI de los que le corresponden. El tema aquí, nosotros en Morena tenemos un problema y lo platicamos en varias ocasiones durante 2 años. No tenemos padrón, no tenemos un padrón claro en donde podamos saber quiénes sí están afiliados, afiliadas, y quiénes en ese sentido entran a los espacios de representación por su carácter de afiliado a Morena. Si el INE tiene la inteligencia, es decir, el conocimiento y la información necesaria para saber quiénes sí son de Morena, pues entonces podrían también tener los conocimientos acumulados para decirnos, por ejemplo, quiénes tienen relación con grupos del crimen organizado, de los candidatos de cualquier instancia. Y entonces regresamos al tema de las violencias en las campañas, que el INE tenga un papel más de liderazgo en el combate a la injerencia de los grupos del crimen organizado en las elecciones. Me parece que está bien la medida, pero es absolutamente insuficiente, y la verdad es que sí me brinca mucho cómo están determinando quiénes son o quiénes no son afiliados de un partido. Lisa, en el sentido de lo que pone Eder sobre la mesa, ¿cómo evalúas tú estos criterios, como comenta él, para definir pues a qué partido corresponde un candidato que va en coalición? La revisión que hizo el INE, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que aquí lo que hay que poner un poquito en perspectiva es para qué se hizo. Es decir, estamos frente a una elección gigantesca en donde no solo están postulando candidatos los partidos políticos, sino las coaliciones de distintos partidos políticos. Y en ese sentido, pues un poco la fórmula del INE lo que buscaba o aspiraba, al menos por la parte de los consejeros impulsores, era acercar el sistema lo más parecido a un sistema donde la representación proporcional sea perfecta, ¿no? O prácticamente limpia, entre comillas, como le llaman, es decir, el número de votos de un partido es el número de curules extras que le tocan en el sistema de representación proporcional, y no cálculos basados en su coalición o no cálculos basados en otras variables. Ya lo decía Fer, en este caso el tema de la afiliación efectiva era un criterio, y entonces lo que estaba intentando evaluar el INE era si podía limitar la sobrerepresentación validando la afiliación efectiva de los candidatos y las candidatas para tener como el doble filtro, lo que eran los convenios de coalición y después la afiliación efectiva. Creo que lo que nos dimos cuenta, y bueno, no nos dimos cuenta, sino que expertos como el que es mi gurú en este tema, que es Javier Márquez de Buen Día Márquez y de Oráculos, lo que se dieron cuenta es que la coalición
de Morena, Partido Verde y PT, tejió muy bien su convenio de coalición, tejió muy bien su asignación de candidaturas en el territorio y básicamente calculó aquellas candidaturas que le podían haber sido retiradas por la sobrerepresentación en caso de ir solito, se las asignó a sus colaboradores o a sus partidos aliados en esta coalición, y entonces así evitó que esas curules se le restaran a Morena por sobrerepresentación en caso de haber ido solo, pero también que se le asignaran a partidos que no son sus aliados en el trabajo legislativo, como pudieron haber sido los partidos de la oposición. Y entonces ahí hicieron una coalición que justo no tenía muchos curules, mientras que la coalición opositora sí tenía bastantes más, ¿no? Y lograron eso, que al momento incluso de verificar la afiliación con el criterio que utilizó el INE, se mantiene su coalición, se mantienen sus candidaturas como están, y al final del día lo más probable termine pasando es que sí va a haber una representación de esa coalición, pero que no va a poder ser modulada por el acuerdo del INE y la manera de verificarlo. Entonces volvemos un poquito otra vez a la discusión, y creo que ahí va a haber más de un partido interesado en cómo se van a reformar otra vez las reglas del juego para saber si podemos acercarnos o no a esa representación proporcional limpia o perfecta, o si vamos a seguir con las mismas reglas del juego intentando evitar la sobrerepresentación, pero con cosas que no la limitan en los hechos. Alfredo, ¿tú cómo lo ves? Y también pues el INE ha dicho que estas asignaciones todavía pueden variar, y ante la ola de declinaciones y cambios que hemos visto y ajustes entre los partidos y sus candidatas y candidatos, ¿qué esperar? Bueno, yo primero quisiera aclarar algo, porque creo que no es sano dejar pedazos de información que no tienen nada que ver. Esto que dice Eder, que por qué puede saber el INE de la afiliación de un candidato, de un grupo de candidatos, y no si pertenece al grupo a grupos de la delincuencia organizada, perdón, pero no tiene absolutamente nada que ver. El INE no es la Fiscalía General de la República como para hacer eso. Responsabilidad sí tienen muchos partidos como Morena y en general todos, que llevan a perpetradores incluso en la boleta, como lo hicieron en 2018, perpetradores incluso, y lo saben y lo sabe la gente, y aún así los llevan. Si no, vean el caso de Félix Salgado Macedonio, ¿para qué nos hacemos? ¿Qué puede hacer el INE ante las decisiones irresponsables de los partidos? Y creo que para entender dónde estamos, en qué estamos o por qué este tema ha estado saliendo recurrentemente, sí hay que regresar a algo súper básico, al entendimiento de la conformación de la Cámara y los límites que tiene la Constitución desde, me parece, 1996, sino que me corrijan mis compañeros, que está el límite del 8% como tope máximo de sobrerepresentación desde la propia Constitución. Y recordar que en la última elección, en la 2018, estas reglas que ya habían servido anteriormente para el caso del PRI, por ejemplo, en elecciones previas, Morena obtuvo en total el 42% el 45.4% del total de los diputados que se disputaron en 2018, en total con la coalición Juntos Haremos Historia, pero al final terminó recibiendo 61.8% del total, o sea, 309 diputadas y diputados, que es una sobrerepresentación de 16.4%, casi el doble del tope que establece la Constitución. Y luego ya venimos a ver lo de las alianzas postelectorales, lo que sucede en el legislativo, esto que hizo el Partido Verde de darle diputados a Morena. O sea, sí tenemos que poner atención a eso para entender que por ahí es que se construyeron las reglas, y qué es lo que se tiene que evitar, con todas las deficiencias que creo que comparto que explicó Fer. Y es súper importante tener esto claro, porque parece que el alma de la elección se está disputando, el alma del país casi, en dos posturas, ¿no? En el vota todo Morena o vota todo contra Morena. O mantenemos la mayoría o se la quitamos para que dejen de destruir el país, ¿no? O sea, en esos polos está ubicado el debate público. Y aprovechando que está Fer, a mí me gustaría mucho resaltar a un esfuerzo que acaba de presentar, de hecho, este fin de semana, que es esta plataforma reeleccionocambio.com, que sí nos invita a dejar un poco esa discusión, esa polarización, y ver por quién tenemos que votar. Es una plataforma muy sencilla, con un dato de tu credencial de elector, de tu sección. Puedes hacer un quiz de 10 preguntas sobre 10 votaciones relevantes que tu diputado, tu diputada, y el sentido en el que tu diputado o diputada votaron, y saber si hay una coincidencia con lo que tú esperas de la Cámara. Se me hace algo súper valioso, súper necesario, que llega en un momento bastante oportuno para romper precisamente ese discurso facilón, caricaturesco de es o todo a favor de Morena o todo en contra de Morena.
Eder, por alusiones personales, si quieres responder a esto último que sugiere Alfredo, ¿todo a favor o en contra de Morena? ¿Cómo evitar esto? Más bien es a favor o en contra del proceso que se está viviendo, ¿no? Nuestro planteamiento es muy claro. El PRIAN ha intentado frenar las medidas más importantes de la Cuarta Transformación y lo que queremos es empujarlas. Entonces, es muy claro, quien tenga la mayoría legislativa podrá impulsar, darle nuevos bríos a la Cuarta Transformación o frenar las medidas más importantes. Es un asunto muy concreto. Yo creo que aunque hay muchos partidos y en teoría hay muchas opciones y cada vez más con los partiditos pequeños, es una visión entre dos grandes proyectos, el neoliberal, que es donde está la mayoría de los partidos políticos, y lo que se está impulsando desde la Cuarta Transformación, que está tratando de romper con esos paradigmas y políticas públicas y visión de cómo repartir el presupuesto de la nación. Entonces, ese es el tema muy claro, y si le parece fácil a Alfredo, bueno, pues está en su derecho. Y ya nada más por lo que decía de que los partidos sí tienen la obligación de conocer perfectamente a cada uno de sus candidatos, pero el Instituto Nacional Electoral no, pues a mí, entonces, ¿cuál es el papel del instituto? ¿Cuál es el papel del árbitro encargado de... No es la justicia... A ver, adelante, Alfredo, tenemos todavía tiempo para la réplica. Sí tiene ahí pues un por proceso, supuesto que hay que entender cuál es el papel de cada cosa. Eder definitivamente no lo tiene claro. El INE no es fiscalía, ni es fiscalía especializada para esos delitos electorales, ni mucho menos. O sea, entiendo que es una necesidad de estar llevando todo al INE y demás, pero pues por eso digo que son discursos facilones. En propio Morena hay gente que está en contra de varias de las medidas que han hecho, y es súper importante. Si a mí me aparece una persona como Lorena Villavicencio, por ejemplo, en mi boleta, votaría por Morena, pero no está. Entonces, Eder, por favor. O sea, el caso es, el país no es de una cosa u otra, de están conmigo o están en contra. Y si eso es lo que quieren, y si en ese debatito se van a quedar, pues mucha suerte con lo que están haciendo. Nomás están alimentando más la polarización y desde las atrocidades que han hecho también desde el poder. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque. Veremos pues a qué se llega esta implementación de las reglas determinadas por el INE y cómo, si al final sí se evita o no la sobrerepresentación del 8%. Vamos a una pausa. Nuevamente, un defensor del territorio fue asesinado, aun cuando denunció amenazas en su contra por combatir la tala ilegal en la Sierra de Guerrero. La CNDH dice que no hay acción coordinada para proteger a las personas defensoras. Hablaremos de esto al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas.